Vamos a continuar entonces. Les agradezco su rápida conexión. Bien, entonces estábamos en paradigmas de la investigación. Vamos a ver las dimensiones de cada uno de estos paradigmas de manera muy rápida. En primer lugar, hemos señalado que el positivismo, ¿verdad?, es un paradigma que tiene como propósito, podríamos decir, fundamental. A ver, aguarden un ratito, por favor, creo que no he puesto a grabar. Está grabando, ¿no? Sí, dice. Sí, Ya, perdón, pensé que no estaba grabando. Ya, entonces, el positivismo es un paradigma que tiene como propósito fundamental el explicar, el predecir y controlar la realidad. Es el paradigma clásico de la ciencia durante el siglo XIX, ¿no? Donde básicamente la búsqueda del conocimiento o la producción del conocimiento está orientado a la predicción de los fenómenos. El predecir es un aspecto inherente al conocimiento de las causas de un fenómeno. Si uno conoce cuáles son las causas de un hecho, de un fenómeno, de un suceso, de un objeto de la realidad en concreto, entonces puede señalar cuáles van a ser sus posibles efectos y por lo tanto a partir de ello se va a poder saber con anticipación cuáles pueden ser las posibles consecuencias y por lo tanto predecir. Y al mismo tiempo, el hecho de conocer las causas de un fenómeno van a permitir el poder controlar ese mismo fenómeno. El naturalismo obviamente va a partir de un fundamento absolutamente diferente, no vamos a decir contradictorio, pero sí de un fundamento muy diferente al del positivismo, porque el naturalismo va a buscar más bien comprender la realidad por medio de la interpretación. Y fundamentalmente para el naturalismo, quienes hacen, quienes construyen las realidades son los seres humanos. ¿Quién construye la realidad económica? Los seres humanos. ¿Quién construye la realidad social, política de un país? Los seres humanos, las personas. Entonces el naturalismo plantea que hay que conocer a la persona en profundidad e interpretar a la persona, comprender su acción por medio de la interpretación para poder lograr y generar un conocimiento que nos permita recuperar el punto de vista del otro. Esto es fundamental desde el planteamiento del naturalismo. Por lo tanto, el naturalismo no busca explicar, no busca predecir y no busca controlar absolutamente ningún fenómeno. Solamente se limita a querer reproducir eh, en forma natural, por eso se llama naturalista, en forma natural, qué es lo que piensan, lo que dicen, las ideas, los imaginarios de los sujetos, de los actores sociales. En el paradigma sociocrítico, el fundamento del que parte, el interés por el conocimiento, es muy similar al del positivismo. El paradigma sociocrítico sí busca explicar, ¿no? Y explicar desde estos paradigmas significa básicamente conocer la relación entre las causas y los efectos. Esa es la explicación. En eso consiste explicar. Entonces es un paradigma que considera que existen causas y efectos en una realidad, pero a diferencia del positivismo, el paradigma sociocrítico tiene un componente de cambio, un componente de transformación, ¿no? Es un paradigma que además genera o plantea la aplicación de la crítica en el momento de producir el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo momento que queramos conocer algo, debemos siempre asumir una actitud crítica, tratar de develar qué intereses, qué poderes se encuentran detrás del discurso científico, ¿no?
Por ejemplo, desde el punto de vista del planteamiento sociocrítico, del paradigma sociocrítico, se podría decir que, por ejemplo, la aplicación de los, ¿cómo les podría decir? Eh, de los transgénicos, ¿no? En la producción, por ejemplo, de soya, eh, genera una situación de vulnerabilidad de la salud de la sociedad, ¿no? Y que a pesar de que sí se puede lograr excelentes indicadores de producción, eh, eso es en detrimento de la salud de la gran parte, de una gran parte y de una gran mayoría de la población. Entonces, ¿qué hace el paradigma sociocrítico? A todo el conocimiento que se busca generar y producir, oponer siempre la crítica, ¿no? Y además de la crítica, generar un cambio o una transformación en la realidad que vaya en beneficio de los sectores y grupos sociales más vulnerables. Por eso se trata el paradigma sociocrítico de un paradigma de cambio, de transformación social. Y otro de los paradigmas, ya básicamente muy de reciente actualidad, es el paradigma de la complejidad, que plantea que el interés del conocimiento es básicamente integrar relacionalmente todos los conocimientos. Es decir, integrar los conocimientos, hacer dialogar esos conocimientos, relacionar esos conocimientos de forma que tengamos una mirada más compleja de la realidad. ¿Sí? El paradigma de la complejidad cree que el conocimiento científico se ha dispersado mucho, ¿no? La psicología produce un conocimiento disciplinario distinto a la sociología un conocimiento disciplinario distinto a la economía un conocimiento disciplinario distinto a la mercadotecnia, y así cada cual ha hecho sus parcelas de conocimiento sin establecer un diálogo necesario entre todas las fuentes del conocimiento científico. El paradigma de la complejidad plantea que eso se acabe y que más bien el conocimiento se integre, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si queremos hacer una investigación de mercado, no solamente tengamos un mercadólogo, ¿no? Que se ocupe de hacer dicha investigación, sino que al mismo tiempo tengamos, por ejemplo, un psicólogo, un sociólogo, un antropólogo, un abogado, qué sé yo, ¿no? Entonces, y entre todos ellos más el mercadólogo, hagan un equipo de investigación para poder producir un conocimiento dialogado y complejo, por ejemplo, el comportamiento del consumidor. Entonces es por ello que el paradigma de la complejidad en el interés del conocimiento básicamente tiene la intención de integrar los diferentes tipos de conocimiento. En cuanto a cómo consideran la realidad, cómo ve la realidad cada uno de estos paradigmas. El paradigma positivista ve la realidad como una realidad objetiva, como una realidad que no tiene cambio, como una realidad que está dada, es una realidad que es perceptible a los sentidos y además es una realidad convergente, no es una realidad que convergen determinadas cosas, objetos, fenómenos, realidades, etcétera, etcétera. Es decir, básicamente el positivismo dice, si existe, si se puede percibir, entonces se puede investigar, porque esa es una realidad. Entonces no podemos investigar cosas que no tengan una existencia objetiva, ¿no? Por decirles, mmm, la libertad, ¿no? O, a ver, como un ejemplo un poco más abstracto, digamos la idea de Dios, ¿no? No lo podemos sentir, no lo podemos tocar, no es tangible, no está dado, no es objetivo, entonces no lo considera una realidad, ¿no? Lo considera más una especulación. Es un paradigma que básicamente eh, se ciñe a los datos. Si los datos existen, entonces esa realidad existe. Desde la perspectiva naturalista, la realidad en cambio se entiende como algo más bien construido, ¿no? Algo que sí está interrelacionado, una cosmovisión integral del mundo, de la vida,
que es múltiple, que es divergente, pero que es una realidad que en definitiva construyen las personas, construyen los sujetos. Entonces la realidad aquí tiene un carácter más de tipo subjetivo, ya no es objetivo, ¿no? La realidad desde el naturalismo, ¿cómo les podría decir? La construye cada actor social, ¿no? Por decirles, ¿dónde podemos ver el carácter así construido de la realidad? En el mundo político hay mucho de esto, mucho de la realidad construida, ¿no? Por ejemplo, eh, para algunos, la salida de Evo Morales, para ponerse un ejemplo del poder, significó el fin de la tiranía. Entonces yo estoy construyendo desde esos referentes mi interpretación sobre lo que pasó el 20 de octubre. Evo Morales se fue del país, renunció y terminó una dictadura. Pero desde otros referentes analíticos, la salida de Evo Morales es un golpe de Estado. Entonces, sin decir quién tiene la razón o no, estas dos visiones son visiones construidas por los actores sociales. Entonces, desde el paradigma naturalista sucede lo mismo en la investigación. Nosotros podemos conocer e investigar la realidad a partir de entender que esta realidad nunca va a ser una visión definitiva de las cosas, una visión definitiva de lo que estamos investigando, sino va a ser siempre una visión construida, parcial, relativa de esa realidad que estamos viendo. Desde el paradigma sociocrítico también se comparte la idea de que la realidad es construida y es holística, ¿no? Es decir, la realidad la construyen los sujetos, las estructuras sociales la construyen cada uno de los actores sociales que forman parte de la sociedad y esa estructura social es una totalidad, ¿no? Relacionada. Lo holístico tiene que ver básicamente con entender la realidad o todo lo que existe como un todo que está en interrelación. Y en el caso del paradigma de la complejidad, ¿cómo se entiende la realidad? A la realidad se entiende como una realidad sistémica, ¿no? Es decir, todas las realidades desde la complejidad están constituidas por sistemas, ¿no? Por decirles, el sistema social, que está constituido por el sistema económico, el sistema cultural, el sistema de la personalidad, el sistema político, el sistema ideológico, ¿no? Y el sistema social que está dentro de un ecosistema, ese ecosistema que está dentro de un sistema planetario, ese sistema planetario que está dentro de un sistema interplanetario, ¿no? Y ese sistema interplanetario dentro de una galaxia que es otro sistema, ¿no? Y así considera que desde lo micro a lo macro, todos son sistemas. No hay una sola realidad que no esté provista de sistemas. Inclusive el ser humano, el organismo humano, es concebido como un organismo sistémico, ¿no? Donde cada una de las partes juntas constituyen un todo. Y eso básicamente se llama sistema. Y el funcionamiento y la existencia de ese todo está en función de que cada una de las partes cumpla un determinado rol para que funcione el sistema. Entonces, así este paradigma cree que todo está en completa interrelación sistémica. Considera que la realidad, además es hologramática, es una realidad reflejada, una realidad representada, es una realidad retroactiva, es decir, que no existe un desarrollo lineal de las cosas, no hay un principio y un fin, sino que las cosas pueden ir, pueden avanzar, pueden retroceder, los procesos económicos, sociales, nunca nos van a llevar siempre de lo más primitivo a lo más civilizado, sino que también la sociedad puede involucionar, ¿no? La sociedad puede decaer en barbarie, en primitivismo, en salvajismo. O sea que la sociedad, así como puede avanzar, y los hechos sociales, económicos, así como pueden avanzar y desarrollarse, también pueden retrotraerse, ¿no? También pueden ser reversibles, también pueden ir hacia atrás.
A eso se refiere con el carácter retroactivo. Y el carácter recursivo tiene que ver con que no solamente la realidad es un sistema donde las partes juntas forman un todo, sino que también el todo está dentro de las partes, ¿no? Es como cuando, no sé si ustedes alguna vez eh, han visto esos pinos de Navidad, o cuando de un árbol cualquiera agarramos y arrancamos una ramita con hojas y vemos el árbol y vemos la ramita que hemos arrancado y es básicamente como el árbol en chiquitito, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en esa partecita está presente también el todo, en esa parte, en esa pequeña parte. La realidad se está representando, el todo se está representando en esa pequeña parte, ¿no? Y es como decir, por ejemplo, eh, que una persona es el reflejo de lo que es su sociedad, ¿no ve? Entonces, cuando, por ejemplo, decimos Camba, Colla, Chapaco, entonces, un Camba, un Colla, un Chapaco, ¿qué representa? ¿Qué refleja? Lo que es su sociedad, ¿no? En esa pequeña partecita, un pequeño individuo contiene en sí mismo lo que es su sociedad. Entonces es recursivo, ¿sí? Su sociedad está dentro de él. Entonces, a eso se refiere el paradigma de la complejidad cuando dice que la realidad es recursiva. En lo que se refiere a la relación sujeto-objeto, el positivismo dice, cuando alguien investiga, cuando el sujeto cognoscente, cuando el sujeto inteligente quiere conocer al objeto, eh, no debe haber ningún tipo de relación. Debe ser una relación libre de valores, una relación neutral, independiente. Les pongo el ejemplo. Si yo quiero conocer o investigar la pobreza, entonces mi objetivo básico es entender, investigar la pobreza, cómo se da la pobreza, cuáles son las características de la pobreza, pero yo no me voy a estar involucrando con los pobres, no voy a estar sacando partido, no voy a estar poniéndome de parte de ellos en la investigación. Yo lo que tengo que hacer es obtener datos concretos y objetivos que me digan por qué sucede esa situación de pobreza y cómo se da esa situación de pobreza. Ahora, lo demás ya es tarea de políticos, tarea de filántropos, etcétera, etcétera. Eso plantearía el paradigma positivista, es decir, el conocer básicamente es un hecho de saber cómo se desarrolla y se produce un fenómeno, sin intervenir en que si ese desarrollo es bueno, es malo, si se lo merecen, si se lo merecen, eso no le importa al positivismo. El positivismo lo que le importa es producir un conocimiento objetivo, que no esté sesgado. Por eso la relación sujeto-objeto tiene que ser independiente, neutral, libre de valores. En el paradigma naturalista, en cambio, no. Debe existir interrelación. Debe haber interrelación entre el sujeto y el objeto. ¿Sí? Existe en realidad eh, una compenetración valorativa. El paradigma naturalista dice, desde el momento en que uno elige investigar algo, ya sus valores están entrando en juego, porque algo le dice que investigue determinada realidad. Y lo hace ya sea por pertenecer a esa realidad, lo hace porque quiere valorar esa realidad, porque quiere denunciar esa realidad, porque quiere cambiar esa realidad. Entonces, el naturalismo dice, ningún proceso de investigación supone una neutralidad total. No hay. El paradigma sociocrítico, aquí el paradigma sociocrítico, claro, es, como ya les he dicho en la anterior clase, es el paradigma del cambio y de la transformación. Por lo tanto, para el paradigma sociocrítico, no solamente existe una interrelación entre el sujeto y el objeto, sino que esta interrelación está influida por el compromiso de cambio y de transformación. En definitiva, desde el paradigma sociocrítico, quien quiere conocer e investigar la realidad debe estar comprometido con cambiar y transformar esa realidad. Entonces tiene que asumir el investigador del paradigma sociocrítico una actitud revolucionaria frente a lo que está investigando, una actitud de cambio y de transformación.
En el paradigma de la complejidad es muy similar, pero un poco más tímido al paradigma sociocrítico, ¿no? No habla abiertamente de cambio y de revolución social, de cambio social, de transformación social. En eso sí, el paradigma de la complejidad es un poco más moderado. Habla de que acción y conocimiento son indisociables, en el sentido de que la teoría y la práctica van juntos, ¿no? Es decir, uno tiene que conocer, pero al mismo tiempo tiene que actuar sobre aquello que conoce. Y esa acción significa básicamente una práctica, una praxis, una acción de transformación. En definitiva, dice en términos mucho más moderados lo que plantea el paradigma sociocrítico. El paradigma sociocrítico lo plantea, pero sin ningún tipo de tapujo, ¿no? Sin ningún tipo de camufle. Dice, uno conoce desde el paradigma sociocrítico para cambiar y transformar la realidad. Uno no conoce solamente por hacer deporte. Uno no conoce solamente para generar un conocimiento imparcial y hacerse ahí al científico y al capo investigador. No, uno si quiere conocer desde este paradigma, conoce para cambiar y transformar la realidad. Y la cambia y la transforma fundamentalmente en favor de los más desfavorecidos de la sociedad. Y en cuanto al propósito del paradigma positivista, básicamente quiere generalizar conocimiento. Quiere hacer que el conocimiento se vuelva universal, libre de contexto y que sea aplicable en cualquier circunstancia. Como por ejemplo el conocimiento de, no sé, las leyes de la ley de la gravedad, ¿no? La ley de la gravedad es un conocimiento generalizado y libre de contexto. Entonces, hay gravedad en China, hay gravedad en Bolivia, hay gravedad en Japón, hay gravedad en Inglaterra. O sea, es un conocimiento generalizado y libre de contexto. Se puede aplicar en cualquier situación. Y conocimiento de ese tipo es el que quiere producir y generar el paradigma positivista. En cambio, el paradigma naturalista considera que más bien el conocimiento está basado en hipótesis de trabajo que solamente se validan en contextos dados, ¿no? Es decir, una teoría, una hipótesis, solo sirve para el contexto en el que se ha realizado la investigación y no puede aplicarse arbitrariamente a un contexto diferente. ¿Por qué? Porque la realidad es construida, porque la realidad no es la misma para los bolivianos que para los suizos. Entonces uno no puede trabajar con las mismas hipótesis en Bolivia y en Suiza, ¿no? Entonces las hipótesis de trabajo que se terminan convirtiendo en teoría tienen que ser contextualizadas. Si se dan cuenta, hay bastante crítica y bastante oposición entre el paradigma positivista y naturalista. Y el paradigma sociocrítico plantea que en realidad solo conocemos en cuanto transformamos la realidad. Si no transformamos la realidad, no conocemos absolutamente nada. Entonces, el propósito del conocimiento científico es básicamente impulsar el cambio y la transformación. Desde el paradigma de la complejidad, el propósito es generar un conocimiento multidimensional, un conocimiento que agote todas las dimensiones y posibilidades de estudio del objeto de investigación, ¿no? Por eso, podemos investigar, por ejemplo, el comportamiento del consumidor desde la mercadotecnia, desde la psicología, desde la sociología, desde la antropología, desde la economía. Entonces, desde diferentes áreas vemos las diferentes dimensiones en las que se desenvuelve el comportamiento del consumidor. Para ponerles ese ejemplo. Por lo tanto, el conocimiento va a ser, desde el paradigma de la complejidad, un conocimiento multidimensional. En cuanto a la causalidad, ¿qué dicen los paradigmas sobre la explicación, sobre esto de relación de causa y efecto? El positivismo es bastante claro. El positivismo dice, conocer significa establecer las relaciones de causa y efecto. Es descubrir la causa y es descubrir el efecto. En la investigación positivista, por eso es importante contar con una hipótesis y en esta hipótesis debe existir las famosas variables. La variable independiente que actúa como causa y la variable dependiente que actúa como efecto, ¿no? Entonces, no hay donde perderse desde el paradigma positivista. La explicación
supone encontrar relaciones de causalidad. Desde el naturalismo más bien no se habla tanto de relaciones de causalidad, se habla más bien de interacción de factores, ¿no? Es decir, de la influencia de factores sobre la realidad, sobre los fenómenos que queremos investigar. Entonces la medición no es matemática, sino más bien la medición es más cualitativa, es más de tipo valorativa. Se ve de qué manera, por ejemplo, puede influir la cultura en el comportamiento del consumidor. Entonces ahí ya no vamos a medir la cultura, porque no se puede. Entonces lo que tenemos que hacer es ver cómo ciertas ideas, ciertas percepciones, ciertos imaginarios influyen en las decisiones del consumidor. Entonces ahí hablaríamos más de interacción de factores. Desde el paradigma sociocrítico no se habla ni de interacción de factores ni de relación de causa-efecto. Desde el paradigma sociocrítico, más bien se cree que la explicación es mucho más amplia y compleja que una simple relación de causa y efecto o que una interacción de factores. La explicación en el paradigma sociocrítico tiene que ver con entender cada objeto de la realidad como una síntesis de múltiples determinaciones. O sea, múltiples factores coincidiendo en, eh, en un hecho, en un comportamiento, en un fenómeno, etcétera, etcétera. Entonces, esta síntesis de múltiples determinaciones obliga a una lectura amplia de cada una de esas determinantes, ¿no? El paradigma sociocrítico, por ello, es un poco más, tiene un grado mayor de complejidad que el paradigma naturalista, porque el paradigma sociocrítico involucra trabajar con múltiples factores que están determinando constantemente la realidad. Desde el paradigma de la complejidad ya tratamos con la incertidumbre en sistemas ricamente organizados, ¿no? Es decir, es un paradigma que considera que los sistemas existen, es importante conocer los sistemas, pero lo más importante es determinar un grado de incertidumbre que puede existir en estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, eh, lo que ha sucedido actualmente, ¿no? A nivel mundial con el tema de la pandemia, fíjense como una cuestión como la aparición de este virus ha generado una situación de incertidumbre que ha colapsado completamente los sistemas. Entonces, de eso se encarga el paradigma de la complejidad, de entender, de tratar de ver cuáles son esos niveles de incertidumbre en los sistemas ricamente organizados. En cuanto a los valores, bueno, esto ya hemos visto en forma un poco esquiva cuando hemos visto la relación sujeto-objeto, pero el positivismo dice no debe haber relacionamiento entre el sujeto que conoce y el objeto que conocemos. El naturalismo dice que más bien los valores están dados y los valores van a influir en toda la investigación. El paradigma sociocrítico acepta que los valores están dados, pero cree que es importante hacer una crítica profunda del papel de la ideología y de esos valores al momento de hacer la investigación. El paradigma de la complejidad comparte la existencia de los valores y promueve el paradigma de la complejidad los valores de la responsabilidad, los valores democráticos y participativos en el proceso de producción del conocimiento. O sea, solo el positivismo dice no debe haber ningún valor, ninguna relación valorativa de amistad, de compromiso, de solidaridad con el objeto que estamos investigando. En cuanto a la dimensión reflexiva de cada uno de los paradigmas, el positivismo es hipotético deductivo, es decir, es un paradigma que utiliza y que trabaja en función de hipótesis, de teorías construidas de hipótesis construidas desde las teorías, desde las cuales hace un trabajo deductivo. Por eso el marco teórico en el positivismo debe ser sumamente riguroso, sumamente trabajado. En el naturalismo, en cambio, el trabajo es de carácter interpretativo, ¿no? Es más un trabajo de tipo inductivo. En el paradigma sociocrítico, básicamente, como dice, la dimensión es la crítica de todo lo que se hace
socialmente, donde está incluido sin ningún tipo de duda el tema de el comportamiento económico de las personas, ¿no? Y en el paradigma de la complejidad, la dimensión básicamente es la reflexividad, la reflexión profunda de la construcción de los conocimientos. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de estos paradigmas? ¿De dónde provienen estos paradigmas? El positivismo, del positivismo lógico, desarrollado por Augusto Comte, el naturalismo de la fenomenología, desarrollado por Dilthey, Weber, Husserl, etcétera, etcétera. El sociocrítico proviene de la teoría crítica y del marxismo, y la complejidad proviene de la teoría de sistemas, de la teoría de información, de la cibernética y la comunicación, como les he dicho anteriormente. Y para ir cerrando, Dice, ¿sí? disculpe, en el paradigma de dimensión, ¿Sí? perdón, en el paradigma de la, ¿dónde está? Axiología, en complejidad dijo que no debe haber relación o que no se debe involucrar los valores. No le entendí muy bien. ¿Podría explicar eso, por favor? Ah, no, más bien el paradigma de la complejidad considera que es importante el papel de los valores en la construcción del conocimiento. El paradigma de la complejidad promueve la práctica de los valores de la responsabilidad, de los valores democráticos y participativos en la construcción del conocimiento. O sea, para el paradigma de la complejidad, el conocer es una labor que involucra valores. O sea, reconoce, no solo reconoce, sino que además promueve valores de responsabilidad, valores democráticos, o sea, de que el conocimiento no sea, por ejemplo, de unos cuantitos, ¿no ve? Sino que el conocimiento sea para toda la sociedad, se difunda, de que el conocimiento sea de dominio de todos, o sea, democrático, ¿no ve? Por ejemplo, ahora que todos desarrollan vacuna contra el COVID, el conocimiento es democrático, no ve. Cada país hay un nacionalismo científico en torno a la investigación de la vacuna y cada país quiere ser el primero en desarrollar la cura contra el COVID. Y su conocimiento no es democrático, no llega a todo el mundo, ¿no ve? No llega a todas las personas, no es accesible. Entonces aquí más bien dice, conocer supone ser democrático con el conocimiento y además participativo. Los actores deben participar en la producción del conocimiento. A la persona que le investigamos para que, por ejemplo, sepamos por qué se comporta en el mercado de una determinada manera, esa persona también participa en el conocimiento. Tiene que ser partícipe de ese conocimiento que vamos a producir. Ese conocimiento no puede ser solo producido por los científicos, por los investigadores, porque es un conocimiento que va a estar sesgado por los valores y los criterios de los investigadores. ¿Dónde está aquí el papel de los actores, el papel de los consumidores, el papel de los clientes? Eso reclamaría el paradigma de la complejidad y la responsabilidad de para qué estás produciendo ese conocimiento. ¿No ves? Si estás produciendo un conocimiento que puede hacer daño a la gente, entonces no es, no es ético. Ese conocimiento es un conocimiento peligroso que va a traer consecuencias nefastas. Por eso dice responsabilidad. ¿No? Si tú estás haciendo investigación para, por ejemplo, no sé, crear una bomba, ¿serás responsable de tu conocimiento? ¿No ves? Entonces, son valores que promueven la complejidad. O sea, la complejidad dice, sí hay que conocer desde los valores. Es importante. Está bien, dice, gracias. Ya. Y ahora vámonos a la relación que establecen los paradigmas en lo que es la teoría y la práctica. Para el paradigma positivista están separadas. Teoría y práctica están separadas. Por eso, la investigación positivista, por lo general, 70% marco teórico, 30% los datos y la conclusión. ¿Por qué? Porque existe mayor privilegio a la teoría.
En el naturalismo, en cambio, teoría y práctica van relacionadas, no están disociadas. Inclusive en la teoría, desde la visión naturalista, podríamos decir, es más 70% la investigación y la práctica y el 30% la teoría. Desde la investigación sociocrítica, ahí sí hay un equilibrio entre teoría y práctica, ¿no? Un 50% podríamos decir entre teoría y un 50% de práctica. Es más, desde este paradigma no hay teoría sin práctica, revolucionaria. Es un paradigma básicamente crítico de cambio, de transformación. Es un paradigma revolucionario, ¿no? Y que además no esconde sus intencionalidades políticas de que el conocimiento debe ser un conocimiento vinculado a los intereses de los más pobres, oprimidos, explotados en la sociedad. Y la complejidad que plantea que en la relación teoría y práctica, bueno, existe una interrelación mutua porque dice la acción supone complejidad. Claro, cuando uno realiza una acción, esa acción no solamente puede ser económica, puede ser también religiosa, puede ser ideológica, puede ser política, ¿no? El hecho, por ejemplo, eh, las campañas que hay en el Facebook, no le compre a Israel, ¿no? No le compre a este país. Es una acción económica, pero que está políticamente orientada, o sea, es compleja esa acción. Teoría y práctica están completamente interrelacionadas desde el planteamiento de la complejidad. Ya se va a caer la grabación ahorita. Les voy a volver a enviar el enlace en unos 5 minutitos. Me van a tener siempre un poquito de paciencia porque como tarda en grabar, le dejo grabar